El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Mauro MD, Seven el Monarca, Facundo Almada, Víctor Manuel Marcelo, Naruto Uchiha, Luis XD, Kukier 2000, Antoni Machuca, XX Laureano Omega XX, DR Mundo, Leo 1218, Brandon Miño, Vegeto 999, Mariano Ed de Arce, BLCBAS 540, Ami Maru. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en Sousou no Frieren como un demonio, parte 30. Capítulo 133. La verdad descubierta por los sentidos. Como era de esperar, a pesar de la personalidad fría de Sense, su espaciosa habitación tenía un encanto inesperadamente femenino. Las paredes estaban adornadas con elegantes telas y exquisitos cuadros de paisajes. Una gran estantería repleta de libros cuidadosamente ordenados se alzaba contra una de las paredes. En el centro de la habitación se encontraba una gran cama tallada cubierta con sábanas de seda, y cerca de la cabecera se encontraba un tocador. Aunque el tocador también estaba repleto de libros, sorprendentemente había algunos artículos cosméticos colocados sobre él, aunque ninguno parecía haber sido usado. Sobre el escritorio, junto a montones de libros, había unos peculiares artefactos mágicos. El aire de la habitación estaba sutilmente impregnado de una suave y agradable fragancia. Esto llamó la atención de Ash. Instintivamente se acercó, olfateando el aire, y luego, inconscientemente, tomó un mechón del largo cabello de Sense para confirmar el olor. Asintiendo para sí mismo, reflexionó en voz alta. ¿En serio? Has usado un incienso delicioso en tu habitación. Es diferente al aroma de tu cabello, pero debe de hacerte sentir bien en todo el cuerpo. ¿Qué intentas hacer? Sentido reaccionó como un animal asustado. Aunque su rostro permaneció inexpresivo, sus manos se cubrieron el pecho instintivamente, y su hermoso cabello largo pareció caer frente a ella como una barrera protectora. ¿Quién te crees que soy? Solo estoy comentando el aroma, no intentando olerte, dijo Ash, suspirando. Sense no dijo nada, pero su expresión cautelosa transmitió claramente sus pensamientos. Esta persona definitivamente podría hacer algo así. Ash comprendió su juicio silencioso y, sabiendo que era inútil intentar limpiar su nombre, simplemente extendió las manos. No seas tan precavida. Ni siquiera yo haría algo imprudente, pero... No, no es nada, dijo, y su voz se fue apagando. Su mirada vigilante le impidió admitir que había tenido la tentación de provocarla aún más. La idea de abrazarla, o incluso levantarla como a una niña juguetona, cruzó brevemente por su mente. Pero él sabía que no era así. Momentos como este requerían moderación, y el entorno no era el adecuado. En cambio, se sentó obedientemente en la alfombra junto a la cama y palmeó el borde con indiferencia. Sense dudó un momento antes de finalmente sentarse a su lado. Su decisión le alegró el ánimo al instante. Sonriendo, extendió la mano y acarició suavemente su suave y ondulante cabello, disfrutando del momento de paz y calidez, tan diferente del ambiente en casa. Poco después, llegó la madre de Sense, con galletas, postres y bebidas. Ash no comentó por qué incluían bebidas, pero tampoco se resistió y se dejó llevar por la inesperada hospitalidad. El almuerzo se prolongó hasta la tarde, mientras pasaban horas discutiendo sobre magia y compartiendo historias divertidas sobre eventos recientes. A pesar del frío del norte, la habitación se mantuvo cálida y confortable. El ambiente entre ambos se fue relajando y apaciblemente. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Ash sonreía fraternalmente, lo que ayudaba a Sense a relajarse aún más. Su tensión inicial se disipó por completo, e incluso pareció a punto de quedarse dormida en un momento. Al anochecer, después de cenar, ambos continuaron disfrutando de la tranquilidad del día, subiendo a la terraza del último piso. Allí, tomaron té y leyeron mientras contemplaban la hermosa vista nocturna de la ciudad. Innumerables lámparas de piedra mágica iluminaban la ciudad, y su resplandor fosforescente teñía las calles oscuras de vibrantes tonos. Juntas, creaban una escena galáctica, tan cautivadora que atrapaba la mirada durante largo rato. Aunque Sense, acostumbrado a la vista, no se conmovió demasiado, Ash se acercó a ella con sigilo. Aprovechando la oportunidad, extendió la mano para tocarle el pelo de nuevo, ganándose una mirada de leve exasperación. Mientras el cálido resplandor del sol poniente proyectaba un suave tinte rojo sobre sus mejillas, los ojos típicamente apáticos de Sense parecían más amables de lo habitual.
Sintiendo la calidez de su mano sobre su cabeza, con Ash sonriendo tranquilamente a su lado, dejó que su larga cabellera se meciera ligeramente con la fresca brisa del atardecer. Algo en ese momento se sentía diferente, indescriptiblemente diferente. Era como si la trataran como a una niña, pero por alguna razón, no le irritaba en absoluto. De hecho, sentía una extraña nostalgia, casi como si reflejara lo que sintió la primera vez que lo conoció. Sintiendo una oleada que perturbaba la quietud de su corazón, Sensei apartó la mirada de la ciudad resplandeciente hacia Ash. Entrecerrando los ojos, habló en voz baja. Maestro Ash, ¿de verdad que no has cambiado, desde el principio hasta ahora? ¿No te ocurre lo mismo a ti, sentido? Soy diferente a ti. Hueles como Lady Serie, dijo bromeando. ¿Los ancianos huelen mal? Replicó rotundamente. Sensei ignoró por completo su broma. Tras una pausa, pareció tomar una decisión y habló, con un tono más tranquilo, pero más firme que antes. Quizás, aunque muera de viejo, vivirás para siempre, igual que Lady Serie. ¿Por qué pensarías eso? Llevo mucho tiempo observando a Lady Serie. No se le da bien ocultar sus emociones. Siempre dice lo que piensa. Aunque no ha dicho nada directamente, tenía mis sospechas. Y tú tampoco pareces estar ocultándolo. ¿No es cierto? Serie es una persona muy problemática, murmuró Ash, desviando su observación sin abordarla directamente. Los ojos abiertos de Sensei reflejaron su sorpresa ante su reacción tan sincera. ¿Ni siquiera vas a negarlo? No creo que compartas esto con nadie, dijo Ash con calma. Como por instinto, su palma volvió a posarse sobre su cabeza. La verdad es que estoy un poco sorprendido, admitió Sensei en voz baja. No es un secreto tan importante, ¿verdad? Quizás no, pero, no te compliques, la interrumpió con suavidad, negando con la cabeza y sonriendo levemente. Sin previo aviso, deslizó las manos bajo sus brazos y levantó su pequeña figura en el aire. Maestro Ash. Exclamó Sensei, sobresaltada. Se agitó ligeramente, con expresión nerviosa. Sosteniéndola hacia el cielo estrellado, Ash sostuvo su mirada con una sonrisa tranquila y dijo, no importa cuánto tiempo pase, siempre te cuidaré durante tu fugaz tiempo aquí. Que nuestras vidas difieran no significa que el tiempo que compartimos no sea real. Pero aún así, un día olvidarás que existí, ¿no? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. La chica que había estado forcejeando hacía unos momentos se quedó quieta, con los ojos abiertos fijos en él, esperando su respuesta. Sin embargo, Ash no pudo responder de inmediato. Su mirada se desvió, sus pensamientos se dispersaron al recordar al enano que custodiaba la aldea y las expresiones inmutables de Serie y Frieren. Seres como ellos tenían una concepción del tiempo completamente distinta a la de los humanos. Los siglos transcurrían como si fueran meros instantes. Ash, por otro lado, seguía aferrado a su percepción humana del tiempo, incapaz de comprender realmente qué significaba abarcar milenios. No podía decir con certeza qué clase de persona sería dentro de 1000 años. ¿Acaso esta conexión fugaz, este preciado vínculo, se desvanecería de su memoria sin que él se diera cuenta? No podía negarlo. Sentido, al notar la angustia que nublaba su expresión, sintió una punzada de soledad. No quería admitirlo, pero no podía ignorar el dolor que le producía ese pensamiento. Ash captó un leve destello de soledad en sus ojos. Lentamente, la bajó al suelo, colocándola con cuidado a su lado. Dobló ligeramente las rodillas para que sus miradas quedaran al mismo nivel y le ofreció una suave sonrisa de disculpa. 1000 años son demasiados para prometer nada, dijo con dulzura. Pero mientras siga siendo quien soy ahora, te recordaré como mi querida hermana menor, alguien muy preciado para mí durante este siglo. Capítulo 134. Incluso si no podemos vivir en el mismo tiempo. 1000 años son demasiados para prometer nada, dijo Ash con dulzura. Pero mientras siga siendo quien soy ahora, te recordaré como mi querida hermana menor, alguien muy preciado para mí durante este siglo. Yo sé eso. Entonces todo está bien, ¿verdad? Asha acarició suavemente el cabello de Sensei, pero ella apartó la mano de su cabeza. Mirándolo fijamente, preguntó en voz baja. Eres claramente igual a Lady Serie, pero también diferente, ¿no te sientes sola estando tan cerca de nosotras? ¿Sabes? Hace mucho tiempo, alguien te dijo algo parecido, respondió, bajando la mirada pensativo. Tras reflexionar un rato, concluyó. Creo que fue el antepasado de Fern. ¿En serio? Pero, a juzgar por tu expresión, parece que no la recuerdas mucho. Recuerdo partes, murmuró Ash en respuesta.
Luego, con una sonrisa segura, tomó el rostro de Sensei y dijo, pero no importa. Recordaré todo sobre Sensei, de principio a fin. ¿Te refieres a mi última vez, no? La voz de Sensei vaciló y sus ojos bajaron con un dejo de soledad. La conversación cayó en un silencio repentino. Ninguna de las dos era buena manejando esos temas. Incluso Ash, inseguro de cómo continuar, dudó antes de querer, por reflejo, extender la mano y tocarle el pelo. Después de lo que pareció una eternidad, Sensei, que generalmente era del tipo que dejaba que el silencio persistiera, tomó la iniciativa de romperlo. Lo siento, siempre has sido tan amable conmigo en los momentos importantes, pero, siento que he sido un poco obstinado sin darme cuenta. Para nada, la tranquilizó Ash con una sonrisa. En todo caso, el hecho de que hayas tomado la iniciativa de decir eso demuestra cuánto has crecido. Mientras hablaba, su mirada se suavizó. Con un gesto juguetón, señaló la coronilla de ella y reflexionó. ¿Sabes? Creo que has crecido un poco desde antes. Quizás, solo un poco, respondió Sensei, con voz vaga pero teñida de diversión. La anterior conversación sombría quedó atrás en silencio y la atmósfera cálida y familiar entre ellos se restableció. Los dos pasaron el resto de la velada intercambiando conversaciones alegres, risas entrelazándose con las trivialidades de la vida cotidiana. Cuando las estrellas finalmente llenaron el cielo nocturno, Ash se despidió de mala gana. Después de todo, jamás pasaría la noche en casa de una chica, y menos con sus mayores presentes. Aunque, hay que reconocerlo, la idea era algo tentadora. Mientras se alejaba bajo el cielo estrellado, Sensei permaneció en la terraza, observando su figura desvanecerse en la distancia, hasta desaparecer finalmente en la noche infinita. Su corazón volvió a su calma habitual, pero a medida que el silencio a su alrededor se hacía más profundo, dio paso a una inexplicable soledad. Fue como ver un meteorito atravesar el cielo, hermoso pero fugaz, dejando tras de sí una sensación inquebrantable de vacío. Se encontró inexplicablemente fijada en los rastros que Ash había dejado atrás, convencida de que el calor de su tacto aún permanecía en su cabello. Su mano inconscientemente se extendió hacia arriba, rozando las puntas de su cabello como si tratara de confirmar si el calor era real. No muy lejos de la casa de Sensei, Ash caminó por las calles tranquilas, solo para notar una figura apoyada contra las sombras de un edificio. Era Ubel, con las manos a la espalda y una sonrisa pícara. El brillo travieso en sus ojos era inconfundible. Así que lo vi, bromeó al aparecer. No estarías conspirando en secreto con Sensei para hacer trampa, ¿verdad? ¿De verdad crees que necesito hacer algo así? Respondió Ash secamente. Sin dudarlo, le dio una palmada en la cabeza y la apartó al pasar. Oye, solo bromeaba. Le gritó Ubel, riendo mientras se enderezaba. Solo tengo curiosidad por saber qué tipo de relación tienen ustedes dos. Sensei es mi junior, dijo Ash rotundamente, su tono no dejaba lugar a más comentarios. Cuando llegaron aquí, parecía que tenían una muy buena relación. ¿Seguro que solo son jóvenes? El rostro de Ubel rebosaba curiosidad mientras lo seguía rápidamente. Nunca dije que fuéramos solo jóvenes. Al fin y al cabo, nos conocemos desde hace más de 10 años. ¿Más de 10 años? ¿Tanto tiempo que se conocen? Eso es mucho tiempo. Bueno, por casualidad, nuestra comunicación se profundizó con el tiempo. Así que somos los mejores entre los jóvenes. Ash respondió casualmente a la incansable curiosidad de la niña, explicando cómo había evolucionado su relación con Sensei, todo mientras caminaba hacia su casa con Ubel detrás. Aunque, en su interior, no podía evitar preguntarse qué habría estado haciendo Ubel allí todo este tiempo. ¿Habría estado agazapada en las sombras todo el día? Conociendo a Ubel, no era del todo descabellado. Continuaron su ligera conversación hasta que llegaron a casa, donde Frieren y Fern ya estaban profundamente dormidos. Ubel, sin embargo, claramente no estaba lista para terminar la conversación. Siguió a Ash a su habitación, con la intención de indagar más en su pasado. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, Ash le cerró la puerta en las narices, dejándola allí de pie, con la nariz a centímetros de la madera. Solo por fin, Ash yacía en su cama, mirando al techo. Las palabras de Sensei se repetían en su mente, abrumando su mente, impidiéndole conciliar el sueño. Pero no importaba. Tenía mucha energía, así que perder una noche de descanso no era un problema. Antes del amanecer, salió de la casa, evitando silenciosamente a Fern y Frieren. Vagó sin rumbo por la ciudad, pasó el tiempo en el parque con un niño perdido, jugó con él un rato antes de acompañarlo a casa.
Con la mañana aún por delante, decidió visitar la asociación de magia. Al acercarse a las escaleras que conducían a la entrada, su mirada se posó en la plataforma alta que había fuera de la puerta. Allí, inclinada sobre la barandilla, estaba Kane. Sus dos coletas naranjas reflejaban la luz, dándole el aspecto de un cachorro enérgico. Cuando sus miradas se cruzaron, Kane, que parecía inexplicablemente avergonzada, dudó un momento antes de levantar la mano para saludarlo. Ash subió los escalones y se apoyó en la barandilla junto a ella. Mirando a la chica, que ahora parecía algo inquieta por su presencia, rompió el silencio. ¿Qué estás haciendo aquí? En realidad, estoy esperando a la Winnie, después, le daremos las gracias a Frieren y luego quizá quedemos con Fern, o algo así. ¿En serio? ¿Qué plan tan juvenil? Asegúrate de llevarte bien, respondió Ash con una risita, mientras extendía la mano para despeinarle el pelo. Kane no se resistió, pero se estremeció ligeramente, como si el gesto le hiciera cosquillas. Siempre me siento como, tío, siempre eres así. ¿Te encanta tocarle el pelo a la gente? Bueno, no puedo tocar tu barriga en público, ¿verdad? Jaja. Sobresaltada por su comentario inexplicablemente arrepentido, Kane se encogió a un lado y su rostro se tornó de un profundo tono rojo. Solo digo que yo no lo tocaría. Y, sinceramente, el único lugar donde puedes tocar a una chica sin peligro es en su cabeza. ¿No te lo dije antes? ¿No hay opción de no tocar nada? La sensación de distancia entre las personas es como la distancia física. Solo toco la cabeza de quienes quiero acercarme. Siento que lo entiendo, pero también no, aceptando su explicación, pero todavía un poco cautelosa, Kane se quedó de pie junto a él nuevamente, aunque lo observaba con cautela, como si temiera que de repente intentara tocar su vientre. Ash se rió entre dientes ante su postura cautelosa, pero no dijo nada. En cambio, le dio una palmadita suave en la cabeza y metió la mano en el bolsillo, sacando un caramelo. ¿Quieres uno? Ofreció con una sonrisa. Capítulo 135. Un pervertido extraño. ¿Quieres uno? Ash le ofreció un dulce con una sonrisa. No soy una niña. Aunque Kane se quejó así, tomó el dulce y preguntó confundida. ¿Por qué el tío lleva dulces? Había un niño llorando hace un momento, así que compré algunos. Habría sido un desperdicio tirar los que sobraban, así que los guardé conmigo, respondió Ash, con la atención aún fija en el libro que tenía en la mano. ¿De verdad crees que soy una niña? Murmuró Kane con un tono ligeramente deprimido, pero aún así desprendió el envoltorio y se llevó el caramelo a la boca, dejando que el dulce sabor se extendiera por su lengua. Inclinándose silenciosamente hacia él, miró el libro que tenía en la mano y preguntó con curiosidad. Tío, ¿tú también esperas a alguien? No tengo cita con nadie hoy, pero debe ser aburrido para ti esperar aquí sola, ¿verdad? Así que te haré compañía un rato hasta que llegue la Winnie. Oye, el tío es bastante gentil, bromeó Kane. Siempre lo he dicho, fuiste tú quien no lo creyó, respondió Ash sin cambiar mucho el tono. Ahora lo creo, dijo Kane, mientras una pequeña sonrisa aparecía inconscientemente en su rostro. Los dos se apoyaron en la barandilla, charlando tranquilamente. La mayor parte del tiempo, Kane estaba ocupado quejándose de la Winnie, y Ash simplemente escuchaba en silencio. Parecía genuinamente feliz mientras hablaba, y él no la interrumpió. No mucho después, la figura familiar de la Winnie apareció al pie de las escaleras. La Winnie, quien había quedado con Kane frente a la asociación mágica, se quedó paralizada al ver a Ash junto a su amiga. Su expresión se ensombreció casi al instante. ¿Por qué estás aquí también? Preguntó bruscamente, con un tono que dejaba clara su irritación. Solo acompañaba a Kane, respondió Ash, levantando la mirada brevemente antes de volver a mirar el libro que tenía en la mano. Tu actitud hacia tus mayores es terrible, ¿no crees? Quizás podrías intentar mostrar un poco de respeto. Respeto a los mayores, cuando lo merecen, respondió la Winnie con frialdad. Aunque la Winnie mantenía una actitud educada con los demás, su tono hacia Ash siempre estaba lleno de hostilidad. En ese momento, Ash ya no esperaba que ella cambiara. Simplemente bajó la cabeza y pasó otra página de su libro. Esta respuesta solo enfureció aún más a la Winnie. Dio un pisotón en el suelo y se acercó a él, con una irritación palpable. ¿Qué? ¿No deberías rebatir algo cuando alguien dice eso? Preguntó ella, mirándolo fijamente. Olvídalo, no tengo ganas de discutir contigo, respondió Ash rotundamente, sin siquiera levantar la vista. Eres tan irritante. Exclamó la Winnie, pateando el suelo con frustración.
Kane dio un paso adelante, intentando calmar la tensión con una sonrisa irónica. Ahora que lo pienso, estás más linda que de costumbre, Lawine. ¿Este vestido? Murmuró Lawine, tirando ligeramente del dobladillo de su falda con expresión malhumorada. A diferencia del traje azul de Lolita gótica que llevaba durante el examen, ahora estaba vestida con un vestido blanco puro. El vestido blanco se combinaba con una chaqueta corta azul claro, lo que le daba un aspecto fresco y elegante. Un sombrero blanco con una cinta azul ondeante adornaba su cabeza, creando la impresión de una suave brisa en una mañana de principios de verano. En general, parecía más gentil y noble que antes, como una jovencita decente. Sin embargo, su personalidad sencilla y su porte juvenil contrastaban marcadamente con su apariencia refinada. Me temo que solo si no habla podrá actuar como una señorita, murmuró Ash después de observarla por un momento. ¿Dijiste algo? Lawine, con su agudo oído, captó su murmullo y lo fulminó con la mirada. Nada, solo dije que no te queda bien, respondió Ash con indiferencia. ¿Crees que quería ponerme esto? Replicó Lawine, visiblemente molesta. Mis 3 hermanos volvieron de la capital imperial con un montón de ropa rara, y mi madre se emocionó muchísimo. Hizo que las criadas me vistieran así. Eso es genial, señorita, bromeó Ash con una sonrisa. No creas que no sé que eres alguien importante. Mi abuelo me dijo que te tratara con educación, y mi hermano mayor cree que me vendría bien llevarme bien contigo, añadió con un tono forzado, conteniendo claramente su frustración. Ash no se inmutó. En cambio, murmuró para sí mismo, ¿la capital imperial? Así que tu familia aún mantiene vínculos con el imperio. ¿Acaso el reino no anexó la parte sur del imperio durante la guerra demonio? Claro, mi familia tiene parientes entre la nobleza imperial. No es que el reino lo prohíba, ¿verdad? Dijo Lawine con naturalidad. Es cierto, admitió Ash, y luego añadió, pero te recomiendo que tus hermanos eviten visitar el imperio de nuevo. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Lawine con curiosidad. Normalmente, ignoraría esos comentarios, pero el misterioso pasado de Ash y el peso de sus palabras la hicieron reflexionar. Es solo una sugerencia basada en la situación actual, dijo con una leve sonrisa, sin levantar la vista del libro. Está bien. Se lo diré al abuelo cuando llegue a casa, dijo Lawine sin rodeos. Es una buena idea, respondió Ash, levantando la vista brevemente con leve sorpresa. Al notar su expresión, Lawine frunció el ceño. ¿Qué haces con esa pausa y esa mirada tan extrañas? Simplemente pensé que no me escucharías, dijo honestamente. Aunque no me gustas, no soy estúpida. Sé que eres competente, admitió Lawine a regañadientes. ¿Qué tal si intentas halagarme un poco? Podría ser beneficioso para ti, bromeó Ash con un brillo juguetón en los ojos. Dime primero los beneficios, respondió Lawine con una sonrisa maliciosa, extendiendo su mano burlonamente. Ash metió la mano en el bolsillo, sacó un caramelo y lo puso sobre la mesa. Lawine se quedó paralizada, con una expresión agria. ¿Qué? ¿Crees que soy una niña? A pesar de su queja, desenvolvió el caramelo y se lo metió en la boca. Pero aún así no pudo resistirse a picar. Para alguien de tu edad, llevar caramelos es un poco infantil, ¿no crees? No es para mí. Lo compré para consolar a un niño que lloraba hace un rato. El niño no paraba de llorar, explicó Ash. ¿En serio? Lawine pareció genuinamente sorprendido por un momento. ¿Qué tiene eso de sorprendente? Pensé que si te cruzabas con un niño que lloraba, le darías una patada, dijo Lawine rotundamente. ¿En serio? ¿Por qué clase de monstruo me tomas? Un tío bastardo, declaró Lawine sin dudarlo, con un tono tan cortante como sus palabras. El rostro de Ash se contorsionó en una sutil pero inconfundible expresión de incredulidad. Kane rió nerviosamente y se acercó para calmar la tensión. Bueno, tío, ¿ya te estás acostumbrando a la actitud de Lawine? Me las arreglo, respondió Ash encogiéndose de hombros. Pero todavía no me acostumbro a una chica que se viste como una dama pero habla con tanta crudeza. Dicho esto, es inesperadamente interesante. ¿Interesante? ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Lawine, entrecerrando los ojos con recelo. Espera, ¿eres una especie de pervertida con intereses raros? Retrocedió instintivamente, aferrándose la falda con las manos, mientras la expresión de preocupación de Ash se intensificaba. Capítulo 136. Era una mujer. Aunque lo que dijo Ash pudo haber sido un poco extraño, no pudo evitar sentirse un poco herido por el hecho de que Lawine lo evitara tan descaradamente.
Aún así, dudó un momento y finalmente decidió guardar silencio. Después de todo, negar o admitir algo en ese momento llevaría al mismo resultado. Malentendidos innecesarios que solo empeorarían las cosas. Era mejor no decir nada y dejar que la incomodidad se disipara naturalmente. Kane soltó una risa seca, sintiéndose atrapada en medio de la extraña dinámica entre la Winnie y Ash. Desesperada por cambiar de tema, sugirió alegremente. Hablando de eso, casi estamos listos para buscar a Fern y Frieren. Tío, ¿por qué no vienes a casa con nosotros? No, me voy de casa por un tiempo. No te preocupes, respondió Ash sin dudarlo. No tenía intención de volver. Pero Kane no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. Lo agarró del brazo, arrastrándolo juguetonamente mientras bromeaba. Tío, ya eres un adulto. No deberías escaparte de casa como un niño. La Winnie, quien inicialmente había planeado ignorar a Ash, no pudo resistirse a unirse al ver su reticencia. Con una media sonrisa triunfal, siguió el ejemplo de Kane, ayudándolo a arrastrarlo a pesar de sus protestas. Al principio, Ash planeaba cómo escabullirse sin que nadie lo viera. Sin embargo, sus planes de escape se vieron frustrados cuando se detuvieron a comprar bocadillos como agradecimiento para Frieren. Justo afuera de una panadería, vio dos figuras conocidas seleccionando pan y postres. ¡Ay, Fern! Estamos aquí para jugar contigo, exclamó Kane, corriendo con entusiasmo para tomar la mano de Fern y estrechársela con alegría. Kane, ¿qué haces aquí? Lord Ash. Fern se quedó paralizada a media frase cuando su mirada se posó en Ash. Estaba de pie en la puerta, cubriéndose parcialmente el rostro como si planeara escapar. La expresión de Fern se tensó de inmediato. Frieren también lo notó y se acercó con su habitual expresión impasible. Lo miró con un tono tranquilo pero directo. Ash, ¿quieres explicar algo? Mis pectorales son más grandes que los tuyos. ¿Qué puedo decir? Pensó Ash con amargura. Que me obligaran a huir de casa por un incidente tan insignificante me pareció ridículo. El mundo no vale la pena. A pesar de sus quejas internas, sabía que no debía expresar sus pensamientos en voz alta, sobre todo delante de Frieren y Fern. Si se atrevía, estaba seguro de que acabaría con su vida. Con un suspiro de resignación, inclinó la cabeza y se disculpó. Aunque no fue intencional, lo cierto es que, vi algo que no debía. Lo siento. ¿Qué viste exactamente que no debiste ver? El tono de Frieren era engañosamente suave, pero sus palabras tenían un toque mordaz. Lo agarró del cuello y arqueó una ceja con evidente desagrado. ¿Qué opinas de la inocencia de una chica, Ash? Niña. Empezó Ash, pero dudó al instante. ¿Tienes algún comentario? La expresión de Frieren se volvió más amenazante. No, respondió rápidamente, girando la cabeza para evitar su mirada penetrante. Técnicamente es una mujer milenaria, pero a juzgar por su apariencia, aún se la considera una jovencita, ¿verdad? Pensó Ash. Pero, sabiamente, se guardó el comentario, preocupado de que llamarla vieja la hiciera llorar sin parar durante 3 días y 3 noches. Kane, percibiendo la tensión, preguntó con cautela. ¿Qué pasó aquí? No es nada, respondió Ash con una sonrisa forzada, dándole una palmadita a Kane en el hombro. Solo la típica pelea entre Frieren y Fern. Pero mientras Ash intentaba animar el ambiente, instintivamente extendió la mano para tocar el cabello de Frieren. Como era de esperar, ella inmediatamente le apartó la mano y le lanzó su advertencia habitual, con la mirada fija en él, retándolo a intentarlo de nuevo. En ese momento, Fern se acercó, poniéndose de puntillas para acercar su rostro lo más posible al de Ash. Maestro Ash, dígame con sinceridad, ¿a dónde fue ayer? La casa de un amigo, respondió secamente. ¿Una amiga? ¿Qué amiga? Insistió Fern, con un tono cada vez más agudo. Está bien, sus padres estaban en casa, añadió Ash, como si esta explicación lo aclarara todo. ¿Eso significa que era una mujer? Preguntó Fern, con un tono cortante que lo desestabilizaba. ¿Por qué eres tan brusca en momentos como este? Murmuró Ash, visiblemente incómodo bajo su escrutinio. Fern, que solía parecer un poco aburrido, ahora era sorprendentemente perspicaz. Miró a Kane en busca de apoyo, pero la curiosidad de Kane no hizo más que aumentar. Tío, ¿de verdad tienes otros amigos? Preguntó, ladeando la cabeza con curiosidad. ¿Alguien de la asociación mágica? Preguntó Fern. Frieren, aparentemente intrigado, se tocó la barbilla pensativo y dijo con cautela. No parece probable que sea serie, ¿podría ser Sense? Ash se quedó paralizado un momento. Oh, esta galleta se ve deliciosa.
Lawine, ¿podrías comprarme una? Preguntó, cogiendo una galleta y fingiendo gran interés. Su mirada se dirigió a Lawine, quien había guardado silencio mientras elegía un regalo de agradecimiento. Lawine, sin embargo, había estado escuchando a escondidas todo el tiempo. Lo fulminó con la mirada y dijo con evidente disgusto: «Eres un tío irrespetuoso. ¿De verdad estás evadiendo la pregunta ahora? Eres muy prolijo». «Deja de hablar de mí», replicó Ash con desdén. «¿Eh? Fuiste tú quien me habló primero, ¿verdad?». El temperamento de Lawine estalló casi al instante. A pesar de su elegante vestido, se arremangó, lista para luchar. Ash, sin embargo, la ignoró con indiferencia y salió de la tienda como si nada hubiera pasado, ignorando por completo su creciente ira. Lawine se quedó allí furiosa, sin salida para su frustración. Al ver su actitud indiferente, los demás se dieron cuenta de que presionarlo más sería inútil. La conversación ya había llegado a su fin. No había necesidad de preguntar más. Aunque Ash intentó escabullirse, Fern lo agarró firmemente de la manga y lo arrastró de regreso a casa con ellos. En la habitación de Fern, Kana y Lawine trajeron una cesta de galletas y postres variados para compartir con Frieren. Las niñas se reunieron en la suave cama, sus risas y charlas se mezclaron con el crujiente crujido de las galletas y el reconfortante aroma del té negro, creando un ambiente acogedor y armonioso. Ash, sin embargo, parecía vivir en un mundo aparte. Estaba sentado en silencio ante el escritorio. El suave crujido de las páginas contrastaba marcadamente con el animado ruido que lo rodeaba. Se concentró intensamente en su libro, intentando sumergirse en su contenido y mantener la calma, sin que la alegría que lo rodeaba lo perturbara. Mientras la animada conversación continuaba, la mirada de Kane se desvió hacia la figura concentrada de Ash. Sin poder contener la curiosidad, preguntó: «¿El tío siempre trabaja tan duro? En momentos como este, la mayoría de la gente se uniría a nosotros para charlar, ¿verdad? Quizás solo está presumiendo delante de las chicas», dijo Lawine con una sonrisa pícara y un tono burlón. Todos esos chicos infantiles de la academia se comportan así. Además, hay 4 chicas guapas aquí. Infló el pecho con seguridad mientras hablaba, visiblemente divertida. Pero, oh. Ash apenas levantó la vista, les dedicó una mirada fugaz antes de soltar una leve burla desdeñosa. Sin decir palabra, volvió a concentrarse en el libro, completamente imperturbable ante su charla. Su actitud tranquila y centrada resultaba casi desdeñosa, como si considerara que su conversación era inferior a él. Su sutil desdén hizo que los 4 se sintieran extrañamente menospreciados. Era como si Ash los mirara con una superioridad distante, viéndolos como simples niños cuyas travesuras no merecían su atención. Capítulo 137. La segunda ronda de exámenes: ruinas de la tumba del rey. Aunque admito que provoqué a Ash a propósito, y él no es ese tipo de persona, su actitud es simplemente exasperante. Exclamó Lawine, furiosa, arremangándose y levantándose ligeramente la falda, como si estuviera lista para pelear con Ash otra vez. «¿No lo dices en serio, Fern?», que estaba a punto de hablar en nombre de Ash, dudó, con emociones encontradas tras escuchar el arrebato de Lawine. Inicialmente, había planeado defender a Ash con unas palabras amables. Sin embargo, la frustración de Lawine no parecía provenir de agravios pasados, sino de un choque de personalidades, o quizás de algo más complejo, como un enredo emocional. ¿A esto se refería Ash cuando mencionó a la tsundere?, comentó Frieren, absteniéndose de su habitual mirada hacia Ash y observando a Lawine con curiosidad. «¿Tsundere? ¿Qué significa eso?», preguntó Lawine, frunciendo el ceño confundida. No entendía el término, pero algo le hacía sentir que no era un cumplido. Al fin y al cabo, simplemente no se llevaba bien con Ash, pero reconocía sus habilidades. No había un conflicto más profundo, ¿verdad? Lawine reflexionó sobre la idea brevemente antes de descartarla. No tenía tiempo para preocuparse por esas cosas, porque antes de que pudiera desahogar su frustración con Ash, un pájaro azul de la Asociación de Magia entró volando por la ventana abierta. Con un agudo chillido, el pájaro dejó caer un pergamino sobre la mesa. El papel enrollado se desplegó para revelar los detalles de la segunda ronda de exámenes: la hora, el lugar y el nombre del examinador. La repentina llegada del pájaro azul interrumpió el ambiente cálido y alegre de la sala. La tensión se intensificó al ver el nombre del examinador. «¿Sentido? ¡Qué mala suerte la nuestra!», gimió Lawine, agarrándose la cabeza como si el solo nombre le diera dolor de cabeza.
Incluso el ánimo de Kane se atenuó al murmurar. Ya es bastante difícil pasar la primera ronda. Su tono abatido era casi lastimoso, y si hubieran estado solos, Ash podría haberse burlado de ella. Pero con todos presentes, decidió guardar silencio. Al notar sus expresiones, Fern preguntó con preocupación. ¿Qué pasa? Sensei ha gestionado 4 exámenes anteriores, y nadie aprobó ninguno, explicó la Uine con evidente amargura. Se volvió hacia Ash con una mirada suplicante. He oído que tienes una relación muy estrecha con ella. ¿No podrías pedirle que sea más indulgente con nosotros esta vez? Respeto las decisiones de Sensei, respondió Ash simplemente. Pero el punto de encuentro son las ruinas de la tumba del rey. El examen sin duda será allí, insistió la Uine. Mi hermano estuvo allí antes. Se dice que el demonio del espejo de agua acecha en las profundidades. Puede crear copias perfectas de sus oponentes. Incluso tú tendrías que luchar contra ti mismo. ¿De verdad confías en poder con eso? ¿De qué estás preocupado? Ash negó con la cabeza y soltó una suave risa. No existe la magia perfecta, y nada en este mundo es absoluto, explicó con calma. Toma como ejemplo al mago mercenario de la primera ronda. Su magia de supresión podía limitar el poder mágico, pero incluso eso tenía sus límites, ¿verdad? Toda magia tiene límites. ¿Pero qué pasa si tú no eres el límite? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que tiene un límite? Replicó la Uine, con evidente escepticismo. Porque todavía es una criatura viviente, no un dios, respondió Ash con confianza. Si el demonio del espejo de agua realmente pudiera crear copias perfectas, ya lo habrían desplegado para lidiar con el rey demonio, o los demonios lo habrían usado para enfrentarse a la diosa. Aunque el razonamiento de Ash parecía acertado, era evidente que no todos estaban del todo convencidos. Después de todo, hasta donde la Uine sabía, nadie había conquistado la tumba del rey. Se decía que nadie había alcanzado los límites de la criatura de la era mítica conocida como el demonio de cristal. Ash suspiró, negando con la cabeza ante sus dudas. Piénsenlo, dijo. Estuvo encarcelado como sepulturero en el fondo de la tumba del rey. ¿Creen que se ofreció como voluntario para el trabajo? Si sus réplicas eran realmente perfectas, ¿por qué lo habrían confinado allí? Pensándolo bien, murmuró la Uine frunciendo el ceño, ¿no es la tumba del rey un mausoleo real subterráneo construido durante el período de la Gran Unificación? No fue hasta que Ash se lo recordó que todo empezó a encajar. Frunció el ceño, reflexionando. Si las réplicas del monstruo eran realmente impecables, no necesitaría estar confinado para custodiar la tumba. El mausoleo real había sido construido meticulosamente. Era mucho más probable que la criatura hubiera estado prisionera allí después de su construcción. Al darse cuenta, se volvió hacia Ash con sorpresa. Tío, eres inesperadamente inteligente. Eso no debería sorprenderme, respondió Ash con una mueca. Y si me vas a felicitar, al menos hazlo como es debido. La Uine se cruzó de brazos, haciendo un ligero puchero. No, solo siento que he perdido de alguna manera. Los chicos de hoy en día, Ash negó con la cabeza dramáticamente antes de abrir el libro que había estado leyendo antes, claramente sin interés en seguir discutiendo. Mientras tanto, los demás comenzaron a discutir estrategias para conquistar la tumba del rey. Sus voces, en voz baja, reflejaban una mezcla de aprensión y determinación mientras intentaban prepararse para el desafío que les aguardaba. El día del examen llegó la mañana del examen, y Sensei esperaba a la entrada de la imponente tumba real. Su pequeña figura se veía eclipsada por la majestuosidad de la estructura que la rodeaba. Las 4 enormes entradas a la tumba estaban flanqueadas por imponentes estatuas de piedra, cada una de más de 20 metros de altura. La figura central representaba a un anciano con un cetro, coronado majestuosamente, una clara representación del difunto rey de la tumba. Al acercarse Ash, no pudo evitar sentirse divertido al ver a Sensei, sola en medio de tanta grandeza. Por un instante, consideró alborotarle el cabello a modo de saludo, pero se contuvo, recordando la situación. En cambio, simplemente se acercó y la saludó con naturalidad. Sensei bajó la cabeza ligeramente, con la culpa reflejada en su comportamiento. En voz baja, dirigida solo a él, susurró. Lo siento, maestro Ash, ya le informé de los detalles del examen a la maestra Serie. Cuando supo que participaba, se negó a permitir cambios en el contenido. Ash rió suavemente, restándole importancia con un gesto de la mano. Eso es exactamente lo que haría Serie. No te preocupes. Me las arreglaré. Su actitud relajada pareció calmarla, y exhaló aliviada.
Girándose hacia los examinados reunidos, Sensei respiró hondo y alzó la voz. La segunda ronda del examen consiste en conquistar las ruinas de la tumba del rey, anunció. La única condición para aprobar es llegar a lo más profundo de la tumba. Como todos saben, soy pacifista y no me gustan los conflictos innecesarios, así que llegar al fondo es todo lo que necesitan para tener éxito. Sus palabras provocaron un murmullo entre la multitud, cuya inquietud era evidente a pesar de sus intentos de tranquilizarla. Sensei continuó, explicando cuidadosamente el límite de tiempo. Los participantes tenían hasta el amanecer del día siguiente para completar la tarea. A medida que profundizaba, comenzó a distribuir pequeñas botellas de vidrio con pequeños golems a cada participante, explicando brevemente su propósito.